Conectas Podcast. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este es un concepto que solemos englobar en el de la violencia de género, aunque no es exactamente lo mismo. Y mientras instituciones como la ONU adelantan campañas contra este flagelo global, mientras hablamos, cientos de miles de mujeres están siendo objeto de todo tipo de violencias sin recibir ningún tipo de ayuda. Y esto sucede también en América Latina. Esta semana, en Tenemos que hablar, ¿ha fracasado la lucha contra la violencia de género? Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar, El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Pero decidí levantar denuncia, porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, fue acosada por un borracho en un acto público y en plena calle. Ella decidió denunciar a su acosador. Si esto le pasa a la presidenta de México, ¿qué será lo que les pasa al resto de las mujeres del país?, dijo cuando explicó su decisión de denunciar. Este episodio nos dio pie para tratar el tema de la violencia de género, y para ello tenemos hoy a Leonardo Oliva, nuestro editor. Bienvenido, Leonardo. Hola Mauricio, es un gusto como siempre. Esta vez vamos a ser dos hombres y vamos a hablar de la importancia de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Para ello hablé con referentes del movimiento feminista para poder entender mejor el fenómeno. Y trataremos de hablarles sobre todo a los hombres violentos o a aquellos que consideran que este no es un tema relevante. Pero comencemos por el concepto, Leo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia de género? Bueno, la ONU incluye la violencia de género dentro de las violaciones a los derechos humanos y la define como todo acto de violencia que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en un ámbito público o en el privado. Esto incluye también la discriminación contra la mujer y la desigualdad en la distribución del poder y los recursos entre hombres y mujeres. En Oxfam, una ONG internacional, agregan dentro de las víctimas de violencia de género a las personas con identidades de género diferentes. Y hay que decir además, y hay que dejar muy bien claro, que la violencia de género no solamente se ejerce en el plano sexual o en el plano físico, sino por supuesto también en el psicológico y hasta en el económico. Claro, por eso impacta tanto las cifras que se manejan en torno a este problema, Mauricio. Se calcula que a nivel global casi 1 de cada 3 mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual al menos una vez en su vida. Y si sumamos los otros aspectos que mencionás, estos números crecen aún más. El 70% de las mujeres latinoamericanas aseguran que han experimentado episodios de violencia, según los datos de Oxfam. Leo, pero volvamos al incidente con Claudia Sheinbaum. En México hubo polémica porque ella se puso a la par con el resto de las víctimas, cuando al ser presidente pues tiene toda clase de ventajas. Claro, es que Sheinbaum pudo presentar su denuncia inmediatamente, una posibilidad que no tienen todas las mujeres que sufren violencia, claramente. Y es lo que me remarcó la fundadora de la ONG mexicana Equifonía, Araceli González Saavedra. Ella trabaja facilitando el acceso de las mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva y se mostró bastante crítica con la presidenta de su país. La presidenta no está en las mismas condiciones que las víctimas de violencia sexual. Y la presidenta seguramente al presentar la denuncia tuvo todas las facilidades, se le garantizó un trato digno o incluso privilegiado que no tienen las víctimas. O sea, las víctimas de violencia sexual, de acoso sexual, de diferentes formas de violencia, se enfrentan a instituciones que las revictimizan, que
Muchas veces les retrasan de manera considerable sus procesos y que además las sanciones que imponen a los agresores llegan a ser mínimas, llegan a ser una burla para las víctimas. Leo, pero no solamente en América Latina la violencia contra las mujeres es un flagelo sin solución. La ONU dice que se trata de una pandemia global que afecta a millones de ellas. Así es, y en América Latina es particularmente visible este problema porque está muy relacionado con la pobreza y porque esto favorece, dicen en Oxfam, el arraigo de una cultura patriarcal, discriminatoria, lenta y basada en privilegios. O sea, hay causas económicas, pero también culturales en la violencia de género. Y no se nos olvide, Leo, que América Latina es la región con mayores índices de desigualdad en el mundo. O sea que no nos debía extrañar demasiado que aquí también haya unos índices gigantescos de feminicidios y violencia sexual. Claro, son causas interrelacionadas. Lo explica bien Paola Gutiérrez Pinto de Oxfam Latinoamérica. Para nosotros la violencia de género tiene un sustento cultural y por supuesto está completamente vinculado a las desigualdades económicas. Entonces tiene un sustento también material. El hecho de que América Latina siga ocupando el primer lugar como una de las regiones más desiguales del planeta incide directamente en que las violencias de género no den tregua. Pero por supuesto, las violencias basadas en género también tienen un sustento claro y evidente en la matriz cultural de la región, ¿no? Y de allí también que indagábamos cuáles son los principales imaginarios sociales y de género que sostienen esta cultura latinoamericana y qué tan graves son para la vida de las mujeres y las personas de la diversidad. Y nos encontrábamos toda una gama de creencias que siguen permaneciendo en el imaginario de las juventudes relacionadas con asuntos domésticos como las mujeres son las que deben estar en casa, el hombre es quien debe ser el proveedor, los hombres no lloran y las mujeres son mejores para las tareas de cuidado. Todo esto es una gama muy compleja y nosotras tenemos muy claro que las violencias basadas en género son un fenómeno muy complejo que no responde a un único factor, ¿no? Leo, esto me da pie para abordar justamente el foco de este episodio. Los estados han fracasado en abordar el tema de la violencia de género. En las últimas décadas ha habido avances en los temas de derechos para la mujer, pero en esto de la violencia me parece que vamos mal, o mejor dicho, peor. Sí, no ha habido mejoras. Te lo demuestro con un solo dato. De los 25 países con mayor número de feminicidios en el mundo, 14 están en nuestra región, en América Latina y el Caribe. Es una marca de la que no podemos para nada sentirnos orgullosos. Por eso se habla de que ha habido un feminismo institucional desde los estados que no se ha traducido en mejoras palpables para la situación de las mujeres latinoamericanas. Escuchemos otra vez a Araceli González Saavedra. Pues ha habido este feminismo institucional que pues tendríamos que cuestionar si realmente puede haber un feminismo sin que tenga autonomía. Entonces, pues sobre todo en los últimos 20 años ha habido una serie de reformas a nivel legislativo, ha habido nuevos programas e iniciativas desde el Poder Ejecutivo. Sin embargo, no ha implicado una reducción en las problemáticas más graves, ¿no? Como lo es la violencia feminicida, la violencia sexual, la muerte materna. Uh-huh. Y pues seguimos, ¿no? Como además formando parte de un discurso triunfalista. Creo que la autocrítica tendría que estar ahí. Creo que también desde el movimiento tendríamos que hablar públicamente
de qué tanto ha habido un avance en la protección de los derechos de las mujeres. Y me parece también que tendríamos que deslindarnos de este feminismo institucional que se ha apropiado de nuestro discurso sin que esto implique un cambio a nivel estructural. Me llama la atención eso de que los gobiernos se apropiaron del discurso feminista, pero los resultados en realidad no se ven por ninguna parte. Claro, esa es la crítica que se le hace a los estados, a los gobiernos desde una parte del movimiento feminista. Se crearon ministerios de la mujer, se aprobaron leyes feministas, se impulsaron acciones para favorecer los derechos de las mujeres, pero sigue habiendo feminicidios, abusos y todo tipo de discriminación. Paula Gutiérrez Pintos de Oxfam lo dice sin vueltas. La urgencia que sigue latente en la región respecto justamente al panorama de violencias que no mejora, que por el contrario se sigue agravando y que está para nosotras dado sobre todo como con los retrocesos democráticos, con el cierre de espacios cívicos y con el fortalecimiento de narrativas conservadoras y fundamentalistas en espacios democráticos, que para nosotras ha estado agravando aún más la situación de violencias de género y particularmente pues de las violencias contra las mujeres. Entonces, digamos que nosotras hemos venido identificando que estos temas están estrechamente vinculados, que los temas democráticos que recientemente ha vivido América Latina, sus cambios, ¿no? Como transiciones, han venido tristemente a recrudecer las violencias de género en los diferentes territorios, a reforzar estereotipos imaginarios que creíamos superados, que hace un año en nuestro informe Rompiendo Moldes que publicábamos, justamente decíamos, hay ciertos imaginarios que al parecer continúan en la mente de las juventudes, pero pareciera que hay otros que se van superando. Pero con este panorama de cierres de espacios cívicos y democráticos, vemos que hay un peligro de retroceso y que esto impacta directamente en la vida de las mujeres y de las personas de la diversidad. Es muy cierto eso del retroceso. Fíjate que el candidato Johannes Kaiser en Chile puso en algún momento en duda la necesidad del voto femenino. Sí, Kaiser salió cuarto en las elecciones del último domingo 16 de noviembre, con el 14% de los votos, y es parte de una tendencia en la política que busca impulsar una narrativa antifeminista, y con algún éxito, porque estos políticos están consiguiendo suficientes votos para tener representación parlamentaria. Son dirigentes que acusan al movimiento feminista de ser woke, es decir, de defender una serie de ideas progresistas que ofenden, entre comillas, modos tradicionales de vida. Por ejemplo, en mi país, acá en Argentina, el presidente Javier Milei ha dicho que la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil, lo dijo tal cual. También dijo que la ideología woke es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada. Dijo, es el cáncer que hay que extirpar. Son discursos extremistas que lamentablemente tienen mucho eco en mucha gente. Y a esto hay que agregar ahora el movimiento Repeal the 19th, que busca en Estados Unidos derogar la enmienda 19 de la Constitución, o sea que las mujeres pierdan el derecho a votar. Sí, lamentablemente estas reacciones ultraconservadoras no hacen más que llevarlos al pasado, Mauricio, no al futuro. Creo que también la sobreactuación de algunos gobiernos de nuestra región en favor del feminismo ha contribuido en parte a esta contrarreacción machista, digámoslo así, sobre todo de algunos mandatarios y líderes políticos que dicen ser feministas o que están en favor de las mujeres, pero que en los hechos no practican esa creencia. Y mientras tanto siguen agrediendo, discriminando y hasta matando a las mujeres, pues prácticamente solo por el hecho de serlo. Muchas gracias, Leo, por esta conversación. Por nada, Mauricio, la verdad que ha sido para mí muy importante poder hablar de este tema. Y a quienes nos siguieron, nos esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.